Histoquímica, anticuerpo primario, anticuerpo secundario, biotina, virina, complejo de reacción. Estaba también explicado, tenía que hablar de la biotina y la virina y lo de los antibióticos, como dijeron en dos diferentes, había que preguntar eso. Porque es importante, por eso teníamos esa gran clasificación de qué cosa. ¿Cuál era la gran clasificación? Cultivo negativo. Ok, tengo que ir rápido, tenemos que ver sus documentos ahora, ¿sí? Entonces yo voy a hablar de virus, viroides y triones, cambié un poco el esquema, si se dieron cuenta voy a hablar de influenza también hoy, ¿sí? Entonces voy a ir rápido, pero estas cosas ustedes conocen de biología molecular y también de cosas que han presentado en biología. Tipos de virus, virus animales, virus para plantas, ya todas las cosas tienen virus, incluso las bacterias, como los palos, ¿no? Generalmente lo que siempre vamos a encontrar es el genoma que puede ser de RNA o de DNA. ¿Y cuáles las variantes de eso, dentro de eso de ADN? Puede ser de doble cadena o de simple cadena. ¿Qué más tiene? Esto tiene, es un genoma, tiene información para hacer proteínas, ¿no? ¿Qué proteínas se le permiten? Estructurales y no estructurales, no hay clasificación. Esto es la cápsula, ¿dónde está la información para hacer esto? En el genoma viral. Es una proteína estructural, no cataliza ninguna reacción. Dentro, ella va a llevar algunas enzimas especiales del virus, evidentemente que no puede secuestrar de la célula. Recuerden que la célula le provee la maquinaria de un parásito intracelular. Se desarrolla la clasificación en los virus desnudos, que solo tiene la cápsula. Esos virus que tienen una membrana externa que les dicen envelope, ¿sí? Que tienen proteínas insertadas ahí. Esas proteínas tienen que ser glicoproteínas, como el GP120 que aprendieron en biología molecular. Entonces, recuerden, esa cosa no puede ser proteínas, tampoco puede ser lípidos. ¿De dónde sacó el lípido? ¿De dónde sacó esa membrana? Después de la anterior, ¿no? Que le había ingresado, que le había cambiado y se está llevando. ¿Cómo logró poner eso ahí? ¿Cómo logró poner esa glicoproteína ahí? Excelente, el camino secretorio. Recuerden que la célula, para poner cosas en la membrana, en este caso sería el camino no secretorio, ¿no? Si pone cosas en la membrana, como en los receptores. Secretorios cuando rebotan, como en la prima. Entonces, para hacer eso, ¿qué tiene que robarse? ¿Qué tiene que hacer? Imaginen, este es el RNA de la glicoproteína del virus. Se empieza a traducir, ¿qué va a pasar con ese ribosoma? Sí, se va a unir al retículo plasmático. Correcto, sí, eso es biología molecular, sí, se une a tenía el signal peptide, ¿no? Y había una cosa que se llamaba SRP, Signal Recognition Particle, que le llevaba a partículas plasmáticas. ¿Qué pasaba ahí? El ribosoma le sintetizaba ahí en la membrana, ¿no? Y luego se alejaba hacia, o sea, del retículo plasmático, ¿a dónde se va? A la membrana. Antes, por aquí. Que recuerden, si es glicoproteína, ¿dónde se sintetizó? En el retículo endoplasmático. Ahí se glicosila en Golgi, digamos como que le dicen trimming. Entonces tienes el azúcar y le quita unas partes, como que le acomoda en el retículo en el Golgi. Ok, entonces tiene que secuestrar varias maquinaria de la célula, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirven estos spikes? Esos le van a servir para infectar. Esos no tienen afinidad con los receptores de la célula. Entonces, dentro de ese tema hay variaciones, ¿ya? Ahora, el tamaño son bastante pequeños. Ahí tenemos una Escherichia para comparación. Ahí está bacteriófago, que ya le conocemos. Ahí está un adenovirus. El adenovirus no tiene envelope, ¿sí? Del adenovirus, de donde hay un virus que se llama así, de los virus associated virus. Es un virus que está asociado al adenovirus y que no es patogénico. Entonces la S le usan para hacer terapia génica. A veces la que le cogen y cuando los genes de interés se acuerdan que se podían meter genes, entonces comienza eso. Para mixovirus, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuál más? Del virus del herpes, que le conocen, que es de ADN, si tiene envelope, rotavirus. Este es uno de los más pequeños, desde el tabaco. Este es más pequeño, recuerden, el pico es pequeño. Los más pequeños que hay una cosa que se llama pico, que es una pequeña flauta. Coronavirus quiere decir pico RNA virus.
O sea, virus de RNA, los más pequeños. Tenga el nombre pico, coronavirus. Ahí está el ribosoma para comparación. Entonces, pequeñas cosas como ya conocen esto, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo se les puede clasificar? Ustedes conocen esto de biología molecular, sentido positivo quiere decir 5' 3', correcto. Y si tiene la dirección 5' 3', ¿qué sucede? Rápidamente o de una, si se quiere. La traducción, correcto, porque la traducción es. Si hay un término más, o sea, si es 5', 3'. ¿Cómo se ensamblaba el ribosoma? ¿Qué se ensamblaba primero? La unidad pequeña. La subunidad pequeña, correcto. Entonces la subunidad pequeña del ribosoma interactuaba con unos factores de iniciación y reconocía qué cosa en el 5'. El CAP. El CAP, correcto. Entonces es CAP dependiente. Un escape independiente. Entonces se une al CAP y migra hasta el codón de inicio. ¿Y ahí qué pasaba? Ya en el grande y se pasa a la subunidad grande. Ya hablando de bacterias, sí, pero bueno. La subunidad grande. La subunidad grande llega, se forma todo el ribosoma y empieza a moverse hacia el 3', de donde saca la energía y una cosa que se llama ATP. Bien. Sí, entonces, de acuerdo. Bueno. Entonces, esto es un Eukaryotic Elongation Factors. Este es una GTPase, tiene un dominio GTPase que hace, hidroliza y lo que hace es, o sea, tienes el ribosoma armado y ustedes tienen sitio A, P y E, ¿no? Lo que hace que se mueva para acá es esta cosa que hidroliza GTP y esa vibración le hace que se mueva hacia el 3'. Ok, entonces de 5' a 3' puede suceder la traducción directamente. Entonces los virus de esos pueden entrar y ¿qué puede pasar con su RNA? Puede ser traducido directamente sin problemas, como el Naked quiere decir que no tiene embrión, ¿no? Coronavirus, retroviride. Ok, miren, retroviride, ¿por qué se llama retroviride? ¿Para qué le ponen retroviride? Porque son retrovirus, y el retrovirus usa la retrotranscriptación, claro, hace retrotranscripción, por eso retrovirus, ¿no? Los de sentido negativo, entonces, ustedes, esto vimos también en biología molecular. Si tiene sentido positivo, puede traducir directamente, ¿sí? Pero si es un virus de RNA, ¿qué enzima tiene que llevar ese virus que no puede robarle la enzima? A la retrotranscriptasa. ¿Cuál? La retrotranscriptasa. No estoy en retrovirus, estoy en virus de RNA. ¿RNA? No. ¿Cuál? Hay un montón de polimerasas. ¿Cómo se llama la enzima? ¿Cómo le describirían a la enzima? No, ARN polimerasa dependiente de ADN. casi. Polimerasa dependiente de ARN. ¿Cómo dijiste? ADN polimerasa dependiente de ARN. ¿Qué polimerasa dijiste? ADN. ARN. ARN, correcto. Una RNA polimerasa dependiente de ARN. ¿De dónde podía derivar esa información? Dije que el virus tenía el genoma de ARN. ¿Cómo va a copiar eso? No va a usar una RNA polimerasa, tiene que ser RNA polimerasa. ¿Y qué usa de molde? RNA. Entonces, su nombre es de RNA. Entonces, ¿qué va a polimerizar? Una molécula de ARN y usa de molde. Entonces, es una RNA polimerasa dependiente de ARN. Si se acuerdan esa división a nivel molecular, ¿no? La que hacía la transcripción era una RNA polimerasa dependiente de ADN. La primasa, ¿qué hacía la primase? Colocaba el primer. Si se dice el primer, entonces, ¿cuál es la naturaleza de esa enzima? ¿Qué tipo de enzima es y de quién es? Es una ARN polimerasa dependiente de ADN. Correcto. El primer es una molécula de RNA. Ya puedo definir si es de RNA, entonces es RNA polimerasa. ¿Y qué usa de molde? ADN, es dependiente de ADN. La célula no tiene una RNA polimerasa dependiente de ARN, no tenemos eso. Entonces tiene que llevar consigo, que tiene que hacer copias. Entonces tiene 5', 3', ¿no? En sentido positivo. ¿Ya? Ustedes saben el grupo por parte de aquí y lo van a destacar. Entonces puede traducir esto en proteínas directamente, pero necesita hacer más copias del genoma. Entonces, ¿qué necesita para hacer copias del genoma?
Sí, claro, ese sería el factor trans, ¿no? Pero ¿y qué usa de molde? Ok, usa ese de molde, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la dirección de la enzima? 5 a 3. Siempre polimerizan el 3, ¿no? Por eso el primer, ¿no? Recuerden que la DNA polimerasa necesita un primer porque el sitio catalítico es chiquito. No puede meter dos aminoácidos, dos nucleótidos al mismo tiempo y hacer el enlace covalente. Necesita que ya exista uno. Entonces necesitas un primer para el OH. La RNA polimerasa, la que transcribía, eso tiene un sitio catalítico más grande y no necesita primer. Puede meter dos nucleótidos y hacer el enlace. Ok, entonces, ¿a dónde se dirige la polimerasa? Al 3'. Entonces va a sintetizar hacia el 3', ¿no? ¿Sí? ¿Entienden eso? Va a sintetizar hacia el 3' y ese qué sentido tiene? 5, 3. Ok, si es positivo, como dijeron. Ok, entonces la polimerasa que hizo creó una hebra negativa. ¿Para qué crea la hebra negativa? Para usarlo de molde. Ok, para usar Para molde, para poder hacer positiva, más. para que pueda entrar en ribosomo. Todas van al 3', ¿no? Es básico entender eso de molecular, porque si no, convierte en un ejercicio de memoria. Va a tocar aprender de memoria, pero si entiendo que la polimerasa puede nucleótidos de 3', no tengo que aprender, me solo tengo que dibujar. ¿Hacia dónde corría? Hacia el 3', entonces es sentido negativo. ¿Para qué hace eso? Hacer copias de esto. ¿Cómo hace copias del rojo si no tiene lo es imposible, ¿no? Entonces, a pesar de ser RNA positivo, necesita hacer hebras negativas que le sirvan como molde. El RNA negativo necesita primero hacerle positivo, ¿por qué? Porque si no le hace positivo no se traduce. Porque ¿qué habíamos dicho? Que es cap dependiente, ¿no? Entonces tiene que hacer una hebra positiva para que se traduzca. ¿Y la hebra positiva de qué le sirve? De molde, para hacer más copias de negativo. ¿Cuál es la enzima que hace eso? El RNA polimerasa dependiente de esas de RNA polimerasa hacen una cosa que le dicen cap snatch, es robarse el cap. ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque es un cap dependiente. Esa es la manera en cómo le engaña a la célula, ¿no? Porque recuerda que cuando se pone el cap, recuerda que la RNA polimerasa dependiente de ADN 2, o sea, la RNA polimerasa 2, que es la que transcribe los genes que codifican para proteínas, tiene varias polimerasas. Esa de ahí lo que hace es producir un transcriptor, y ese transcriptor va a sufrir modificaciones post-transcripcionales, el splicing, la cola de poli A y el CAP, el grupo metil, ¿no? Entonces la enzima solita, o sea, la célula solita pone el CAP, pero esta cosa, ¿de dónde saca el CAP? Esa enzima, si se dan cuenta que la enzima va a empezar a sintetizar esta de aquí. Imagínense que este es el molde. ¿Qué va a hacer la enzima? Sintetizar hacia 3'. Antes de sintetizar, lo que han visto que hace es que se coge caps de otras RNAs que están en la célula, coge y corta el cap, y con ese cap empieza a sintetizar esto. Entonces todas esas tienen cap. Cap snatch. ¿Para qué le sirve? Para engañarle a la célula, ¿para qué? Para que traduzca. ¿El VIH necesita hacer cap snatch? No puede. Porque si integra el genoma, entonces va a ser tratado como un gen endógeno. ¿Qué va a hacer la célula? Una RNA polimerasa 2 dependiente de ADN. Va a ser un pre-RNA que va a sufrir splicing y todo eso. Y probamos a ver en el VIH también. Entonces, tienes ejemplos de algunos que son de sentido negativo. Que debemos ver ahora, por ejemplo, el de la influenza. Entonces, por ejemplo, muchas de estas clasificaciones tienen que ver con las características, como el picornavirus. RAP quiere decir esa forma, así, larga. Entonces, se llama ortomixoglide, la que vamos a estudiar hoy. Orto quiere decir recto, ¿no? Por eso ortodoncia, porque ponen los dientes rectos. Orto quiere decir recto, mixo quiere decir que el rato que se forma el virus, ¿ustedes se acuerdan que el VIH era diploide, ¿no? Tenía dos copias en su cápside, ¿sí? ¿Recuerdan de esas moléculas? Era diploide, ¿ya? Pero todo el genoma está copiado dos veces.
Que la influenza, el genoma, está en pedazos, en segmentos. ¿Ya? Aquí son dos genomas completos copiados del diploide. Esto no es un genoma completo, aquí hay unos genes, acá hay otros genes, acá hay otros genes. Entonces, son líneas rectas, ¿sí? El rato que en una célula hay una doble infección, tiene el del virus 1 y el virus 2. El rato que se producen las nuevas partículas, se pueden mezclar estos tres del virus y estos tres del otro virus. Entonces, ¿qué dice el nombre? Ortomixovirus. Puede hacer eso. Son cromosomas lineales, o sea, moléculas de ADN lineales que pueden cruzarse, por eso ortomixovirus. Ok, aquí hay algo interesante que le vamos a ver, que es el rotavirus, porque tiene forma de una rueda, por eso es rotavirus. ¿Cuál es la característica que tiene? Es RNA de doble cadena. Y un problema es que el RNA de doble cadena es tratado como invasor en la célula, prende unos coli receptors, significa invasión y prende interferones y otras cosas. ¿Sí? Hay moléculas de doble cadena de RNA, pero son trascendentes. Por un rato, ¿se acuerdan cómo se creaban los microRNAs? ¿No? Había unos decimos que se llamaba brocha y otros que se llamaba dicer. Y salía el RNA, y luego tenía esto de doble cadena y venía el dicer, que cortaba y hacía los RNA de una cadena. Entonces hay doble cadena, pero por un rato. ¿Ya? Lo que vamos a ver en la clase cuando estudiamos es que este logra crear una especie de su propio organelo. Crea una como organela proteica en donde se mete y se replica. Porque si no hace eso, prende los sistemas de defensa de la célula y prende el interferón. ¿Y el interferón qué hace? El interferón es una citoquina, que lo que va a hacer es prender la expresión de otros genes. Por ejemplo, hay unas nucleasas que se prenden. ¿Sí? Entonces, miren, el interferón es una citoquina, entonces imaginen, ahí está el núcleo, aquí están los genes para el interferón. El RNA, el ADN del virus está aquí adentro y es reconocido por unos receptores de los endosomas. Y estos mandan la señal hacia el núcleo usando esto. El factor nuclear K para las células beta. Es un factor de transcripción que va a aprender la expresión de qué? El interferón. El interferón sale por exocitosis, se une al receptor de otra célula y esto manda la señal al núcleo y se prenden unas nucleasas. ¿A quién va a destruir la nucleasa? Al ADN inversor. También se prende una quinasa que fosforila esto de aquí, de hecho, y le deja como quieto. ¿Qué impide? Le baja la traducción a la célula. ¿Por qué le baja la traducción? ¿Por qué necesita bajarle la traducción? Para que no traduzca las proteínas virales. Esa es la defensa solita del sistema inmune. Es una citoquina, pero lo descubrieron antes de describir las citoquinas y se dieron cuenta que interfería con el ciclo viral, por eso tiene el nombre interferón. Ok, entonces aparte de prender la nucleasa, pueden también prender estos mecanismos de defensa, de apagar esto y bajar la traducción. Pero, bueno, vamos a ver cuando veamos la influenza más tarde, que la influenza tiene una proteína que inhibe el interferón, como secuestra el interferón y no deja que se prenda esa señal. Ok, bueno, eso vamos a ver cuando veamos ese virus en particular. Bueno, aquí tienen un montón de microscopía de electrones, tienen TEM, Transmission Electron Microscopy. Hay una pregunta de eso. Más fotos. Ok, lo que causa problemas son los virus del herpes. Los virus del herpes son de ADN. Varios problemas como le ven, y son bastante diversos, ¿ya? Por ejemplo, tienes este de aquí, que es un virus, alguna vez les mencioné, es un virus súper grande, por eso tiene ese nombre, y parece que tiene un sistema plano, parece célula, por eso cito megalovirus, tiene un genoma más grande que el genoma de algunas micobacterias, ¿ya? La paradoja es que tiene tRNA, ustedes saben, tRNA es para la traducción. ¿Por qué tiene ese tRNA? Porque se robó, pasando de célula a célula, o en un linaje diferente, no saben, pero bueno. ¿Cuál es otra importante? Este IVAR, también causa problemas, y aquí está el linfoma. El linfoma puede pasar de varias cosas. Hay una reestructuración cromosomal súper interesante que pone un... Filadelfia.
Es parecida a la de Filadelfia. Hay una que se pone hay un promotor que siempre está activo, que recuerden que tienes promotores constitutivos e inducibles, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, genes que solo se prenden cuando viene una señal, ¿no? Hay otros que son constitutivos, como el de la PIN, siempre está desplazando. En algunas recombinaciones cromosomales quedan promotores que son constitutivos sobre genes como el MIC. ¿Se acuerdan del MIC? Es un factor de transcripción que induce la proliferación celular. Ese gen tiene un promotor inducible. Cuando hay estas recombinaciones se queda justo downstream de un constitutivo. Entonces, ¿qué pasa? Se expresa siempre, así no haya señal y le induce la proliferación celular. Eso pasa en el multiple linfoma. Pero estamos hablando de aquí porque estos son oncovirus. ¿Qué quiere decir que es un oncovirus? Es un virus que la infección viral puede desarrollar el crecimiento normal. ¿Por qué? Eso es el papiloma, por ejemplo. El papiloma virus, ¿cuál es la idea? Es dividirse, ¿no? Entonces le hace que la célula altere el ciclo celular. Por ejemplo, ese virus lo que hace es inducirle que se quede en la fase S o inducirle que vaya a la fase S ¿para qué? Para que entre en replicación y el replicosoma se active y le haga copias de su genoma. Entonces le altera el ciclo celular. A eso les dice oncovirus. Recuerden que hay el 15% de nuestro genoma es retroviral, ¿no? Se le origen viral. Y cuando se prenden esos retrovirus que están silenciados, le dicen Human Endogenous Viruses, endógenos humanos. Cuando se prenden esos también están asociados con cáncer. Pero ¿cómo les mantiene el sistema callados a todos? O a la mayoría. Ventilación. Enteroprometina. Ok, esto creo que ya hemos hablado varias veces. Deberíamos hablar más. Hasta ustedes saben que las bacterias sacaron sus sistemas de secreción de la inyección de pago, ¿no? Un ejemplo de extracción. Ya saben que la defensa de la bacteria contra esto es puede inhibir la absorción cambiando la absorción con D, cambiándole el LPS, puede cambiar los receptores de donde se unen, ¿sí? Pero también puede cortar el ADN al azar, o sea, si me entienden, nucleasas que cortan lo que entre, ¿sí? Eso sería una especie de sistema. ¿Qué tipo de sistema? Sistema inmune. Sí, claro, pero a eso le puedes subdividir en dos clases, ¿no? Ok, ese sería el innato, ¿no? Porque no es, a ver, la defensa de cambiar el LPS en la membrana de un gran negativo, el lipopolisacario de la membrana externa, no se me entiende, ya está en este nivel de fisiología, o cambiar los receptores a otro nivel de proteínas, ¿sí? Eso es una respuesta de la población en general, que es medio innata, ¿no? ¿Cuál es la respuesta adaptativa que puede ser? Que lo corte el ADN y lo guarde para que... Ok, sí, así como se llama. Ese es el famoso CRISPR-Cas, que es el sistema inmune de las bacterias. Lo que hace es guardar esos spacers en el CRISPR-Log. Esa es la información que tiene para cuando entre ese en particular, te ataca. Aparte de atacar, esos spacers tienen información de fagos, pero de qué otras cosas pueden tener. Plásmidos, correcto, por la incompatibilidad que hay de plásmidos. Ok, ustedes ya conocen esto, ahí está la absorción. Acabamos de ver cómo se podía defender. Inyecta el ADN, ese ADN se tiene que meter a dónde? Al cromosoma bacteriano, empieza a hacer copias. ¿Sí? Antes de hacer copias, por ejemplo, bueno, ya vamos a ver que hay dos fases. Hay uno en donde se mete al genoma, y ¿cómo le dices cuando se mete al genoma? Profago en este caso, ¿sí? Está en el genoma. Entonces al VIH cuando está metido en el genoma le dices entonces cuando está como profago se transcribe, la RNA polimerasa dependiente de ADN va a transcribir. ¿Y qué va a hacer el ribosoma? El Shine-Dalgarno y todo va a traducir las proteínas virales, o sea la cápside, la inyección y esas cosas, y también proteínas como la endolicina que la habíamos mencionado. ¿Qué va a hacer la endolicina? Va a cortar el peptidoglicano desde adentro y sin pared la bacteria no puede sobrevivir a la cuestión osmótica y explota. Y como ven ahí, ¿qué proteínas se produjeron? Las virales, y se rompe la célula y sale a seguir infectando. Entonces este sería un fago violento.
¿Cómo se determina los pagos? Bueno, aquí tienes la curva de crecimiento. Aquí le dicen el periodo de eclipse, donde, mira, aquí tienes en el eje Y, tienes el número de partículas infecciosas, entonces aquí no tienes nada en el tiempo, es la parte que está infectando, luego empieza a hacer partículas, ¿sí? Después, a los 15 minutos, ya tienes virus fuera de la célula. ¿Sí? ¿Cómo podría detectar yo el aumento viral? Metodológicamente. Porque si ven que el fago entra, esa es la parte en donde está infectando, ¿no? No detecta partículas virales. Aquí empiezo a detectar a los 10 minutos, empiezo a subir este valor. ¿Cómo? Puede ser el TQPCR, sí, claro, no el tiempo real. Podríamos, sí, claro, hacer el TQPCR para ver el ARN, ¿no? Que está transcribiendo. Pero también podría ser, ¿qué más podría detectar? ¿No? Podría detectar proteínas también. Podría extraer proteínas de ese Western blot. O hacer algún método de fluorescencia con proteínas que me permita detectar la presencia de sonilita, ¿verdad? ¿Sí? Que me permita detectar la presencia de esas cosas, ¿no? Ok, aquí tienen una transmisión de electrones. Y esto es lo que le dicen el play set. Entonces, por ejemplo, estos son cultivos de coli en la caja Petri y están infectados por diferentes arcos. Entonces, el tipo de placa, a eso le dicen placa, el fago, ¿qué hace? Esto es un clon, le dicen, ahí está toda la bacteria. Le pones el fago y el fago se come la bacteria y la destruye. Ya sabemos cómo, entonces hace esos placas, le dicen, esos huecos. Entonces, el tipo de hueco, la forma, depende del fago que le infecta. Entonces, por la forma de la placa, ya sabes qué fago era y el tamaño del hueco te dice más o menos la cantidad. Por eso, aquí están las dos fases. Hay la fase lítica, que reclamamos hace un rato, se hace profago y ¿qué hace? Expresa los genes del fago. ¿Cómo podría la célula parar esa expresión? Aquí anda la respuesta de nuestro CRISPR-Cas, ya, ¿no? El CRISPR-Cas ya se metió al genoma y está hecho profago. ¿Cómo podría parar esa expresión la bacteria? Metir el del... La metilación, claro, puede metilar el promotor o puede metilar los genes del fago. Si están metilados, la polimerasa no va a poder transcribir. ¿Cuál es el trade-off del sistema adaptativo inmune? El trade-off quiere decir cuál es el costo-beneficio. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio de tener un sistema inmune adaptativo? Que esa cosa puede generar defensas virtualmente a cualquier cosa. ¿Cuál es el lado negativo? Tomativo. Ya está, puede dañar así. Claro, la autoinmunidad, los problemas autoinmunes, como puede coger cualquier antígeno proteico y presentarle en el LHC. Ustedes ya aprendieron inmunología que hay en las selecciones, ¿no? El positivo, el negativo, y después en el timo verán que se va moviendo, ¿no? Y se reconocen los antígenos que hace. Entonces, ¿sí aprendieron eso, no? Va por el timo moviéndose, ¿no? Por eso células T. Y en el timo que hay, en los stromal cells que hay ahí, antígenos que están en todo tu sistema. Entonces, si el linfocito reconoce esos antígenos, es peligroso porque te va a matar. Entonces, ¿qué hace? Apoptosis. El linfocito que sale es el linfocito que no reconoció ningún antígeno, sale. Pero ustedes saben que los linfocitos, luego, ¿qué les sucede? Son los mismos de molecular, que es la recombinación BDJ, el TDT. Entonces van a recombinar sus genomas y van a generar nuevos receptores y pueden generar líneas celulares que reaccionen a... Ajá. Eso es un lado negativo. Dentro de ese mismo lado negativo no es que se desarrollen en tu contra, sino que, por ejemplo, que vimos en el que vale el problema con estreptococos y la molecular mimicry. Ok, el sistema generó anticuerpos contra los antígenos del estreptococo. Le limpiamos el estreptococo, pero esos anticuerpos desgraciadamente reconocían el tejido cardíaco, era de hecho. Eso es el problema. Entonces, para los bacterias sería lo mismo, ¿no? ¿Cómo evitan autocortarse? Se entiende que ya me dicen, hace el RNA guía, y el RNA guía que tiene anclado, el Cas. Entonces, si entra el virus rojito, el RNA guía rojito le reconoce y el Cas le corta, ¿correcto? ¿Cómo hace que ese guía no reconozca el locus donde están los spaces y le corta?
Porque es por complementación. No se reconoce. Es la misma, ¿no? Podría pegarse. Que recuerden que el spacer está ahí y se hizo un complementario a ese spacer. Entonces ese guía le va a reconocer al invasor y le corta. ¿Cómo hace que ese guía no reconozca el mismo locus y corte el locus? ¿Cómo evita la autoinmunidad? Chivimos de molecular. ¿Se olvidaron? Había un sector en particular. Se llamaba PAM. Proto Adjacent Mode. Esa secuencia solo está en el PAM. Esa secuencia no está en el Opus Christi. Si hay PAM, la Cas corta. Si no hay PAM, no corta. Entonces, como la secuencia que está en el Opus no tiene PAM, esa cosa se puede unir y la Cas no le corta. Entonces, pues, si yo quiero estudiar la fibrosis cística y quiero hacer un knockout de la fibrosis cística y quiero romper el gen CFTR con CRISPR-Cas, ¿dónde pongo el PAM? Buena pregunta para molecular. No está mal. ¿Por qué quiero hacer un knockout del CFTR? En los alelos, ¿no? Tiene un cromosoma paternal, maternal, hay que cortar los dos. Entonces, ¿qué tengo que diseñar? ¿Tengo que diseñar la casa? No tengo que diseñar la casa. ¿Qué es lo que tengo que diseñar? El RNA guía, correcto. El RNA guía se va a parquear sobre el alelo que yo quiero y la casa se va a cortar. ¿Dónde pongo el PAM? En el guía. Coges el guía y al guía le pones la secuencia PAM. Entonces, el rato que la casa si se da cuenta que se une, pero ¿dónde está el PAM? En el guía. Entonces, como está el PAM, esta cosa toma esa estructura y puede cortar. Pero bueno, acuérdense, la autoinmunidad, ¿no? ¿Cómo evita la autoinmunidad? Ok, entonces, bueno, ¿cómo podría parar la expresión de los genes? Sería metilación, epigenética, ¿sí? Tenemos dos fases, la fase lítica que ya expliqué y la fase lisogénica, que es cuando el genoma se queda como un propago, ¿no? Y se queda ahí. Se divide y se divide y se divide y se queda ahí cada uno. Se puede prender eso sí cuando hay estrés medioambiental y empezar a hacer partículas. ¿Sí? Ok, ustedes saben también que los propagos remodelan la genómica de las bacterias, ¿no? Hemos estudiado un montón de factores de virulencia que están codificados en los genomas de los pagos, ¿no se acuerdan? Del Chiga-like. En el coli, ¿cuál más? La toxina del vidrio. Ese es también un pago, ¿no? Que son pagos lisogénicos, que se quedan en la bacteria, no le destruyen, por eso le dan un nuevo gen, porque si no le destruiría. Ok, bueno, comparación entre los bacteriófagos y las células normales, bueno, para leer lo difícil. Esto es lo que ya expliqué. Miren, aquí tenemos virus que tiene membrana, que tiene en la membrana más externa los spikes, que generalmente son glicoproteínas. Estas se van a unir a un receptor y lo que sucede es que la célula hace endocitosis mediada por receptor. ¿Sí? El celular de donde había explicado que reconoce el receptor y se llena de platrinas ahí abajo y se mete. Entonces esa cosa entra a la célula, se pierde la membrana porque se fusiona con esta, lo que queda es la cápside y esa cápside puede viajar utilizando el citoesqueleto hacia el poro nuclear. Entra por el poro nuclear y dentro empieza la replicación viral si es de ADN. Porque los virus de ARN no todos se van al núcleo, generalmente hacen sus cosas aquí. Por ejemplo, el SARS-CoV-2, ese no tenía necesidad de irse al núcleo, ese se parqueaba en el retículo endoplasmático y hacía eso que explicamos aquí, porque el SARS-CoV-2 es de sentido positivo. El spike del SARS-CoV-2, ¿de quién reconoce? Al ácido, al convertidor de angiotensina 2, en el epitelio. Hace esto, ¿no? Entonces, pero los que son de ADN tienen que ir al núcleo. Por ejemplo, estudiamos en biología molecular, uno súper particular que tenía el genoma de doble cadena parcial. Hepatitis, la hepatitis B, desde ADN y tenía el genoma, vamos a ver los mismos slides. ¿Dónde pone su genoma, su episoma? En el núcleo. En el núcleo empezaba a ser transcrito. ¿Cuál es la particularidad de este virus? Tenía algo bien particular. Bloqueaba un receptor importante. Y había algo más particular de esto. Utilizaba una enzima.
¿no? Para completar su genoma. No. Ok, el genoma es de ADN. Esta cosa de ir, hace su rizoma y empieza a sacar RNA al citoplasma. Y ese RNA se va a empaquetar en las cápsides y va a salir. No, porque el genoma es de la retrotranscriptasa. ¿Se acuerdan que esa cosa usaba una retrotranscriptasa, pero no es considerado un retrovirus? Vamos a ver eso. No se preocupen por el momento. Ok, lo que tienen que acordarse es que la mayoría de virus de ADN van al núcleo, los de ADN están en el citoplasma, excepto algunos. Vamos a ver que la influenza tiene que ir aquí, porque hace splicing. Ok, entonces ustedes saben, se va a transcribir, las proteínas se pueden producir libres en el citoplasma, ¿como cuáles? ¿Cuáles proteínas virales se van a dividir en el citoplasma? Se van a producir en el citoplasma solubles, es decir, libres, no pegadas a la membrana. La cápsula. En el caso del VIH, la cápsula sería estructural. En el caso del VIH puede ser una proteína no estructural, que se sintetiza en el citoplasma. Es más fácil de lo que creen. En el VIH, ¿cuál es la clave del VIH? Más que la integrasa. La reversa transcriptasa, claro. La reversa transcriptasa va a sintetizada libre ahí y tiene que empaquetarse en la cápside para salir. Entonces se sintetiza ahí. El spike, ¿dónde se va a sintetizar? A través del retículo endoplasmático. El spike es una estructural. Ok, y luego ¿qué va a pasar? Va a salir por exocitosis, dañando la célula. ¿Okay? Entonces, como ven, le puede dañar la célula cuando sale por exocitosis, pero que también le hace que altere el metabolismo, porque está cogiendo un montón de recursos para hacer ¿qué? Proteínas virales. Y además que la célula se estresa y prende los interferones y le baja el metabolismo, entonces evidentemente tiene su problema, el metabolismo cambia, ¿no? Ok, ¿qué vemos aquí? Este es el de sentido negativo, pero creo que eso ya he explicado, ¿no? Lo de sentido negativo y positivo. Si es de sentido negativo, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? Tiene que hacerse positivo para que empiece a traducir. Y luego ese sentido positivo va a servir de molde para hacer más genomas. La enzima clave ahí. RNA polimerasa. Si entienden esa terminología, no hay necesidad de aprenderse de memoria. Porque si tengo dudas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo tuviese dudas, dibujo eso. Ok, en el sentido positivo, entonces 5', 3'. Si viene la enzima, ¿hacia dónde sintetiza? Pero si sabes bien los principios, ¿no? Ok, traten de usar las definiciones de ADN polimerasa dependiente de y RNA polimerasa dependiente de, para no confundirse. El que vemos aquí es del lado de acá, es del VIH. Entonces, ustedes saben, el VIH entra como RNA, 2 copias del diploide, se va en el citoplasma. ¿Qué le sucede? La reversa transcriptasa le hace ADN de doble cadena, entra al núcleo y ahí se le integrasa en el carcinoma. Entonces, ¿por qué la persona nunca se va a curarse de ese virus? Porque se integra. Entonces, todas las células que salgan de ese linaje de linfocitos que van a tener los genes virales. Entonces, lo que tienen que tomar el resto de tu vida son antirretrovirales, evitar que haga copias. Eso es lo que hacen. Pero como vimos en molecular, hay una población de humanos que son resistentes porque tienen el CCR5 diferente y no puede agarrarse el virus puede agarrar. ¿Qué más de VIH te vamos a ver también eso después? Ok, en los virus que no tienen envelope, la manera en cómo encajan, si ven, tienen esto que le dicen como un cañón. Y eso encaja con los receptores del rinovirus, que no tiene envelope, así lo utilizó. Los que tienen envelope tienen sus spikes, que lo del ACE, ¿no? En el caso del VIH, el GP120 interactúa con quién? Con el CCR5, ese es el correceptor, con el CCR4 también, pero ¿cuál es el principal? El Cluster Differentiation 4, CD4. Recuerden, Cluster Differentiation es la clasificación para que los cuerpos reconozcan diferenciación de grupos.
Ese es el correceptor del T-cell receptor. A ese le reconoce, se agarra del CCD5 y se le... Vamos a ver los detalles ahora. Entonces, la vacuna, ¿qué impide? Que el spike se una con el Sí, claro, porque los anticuerpos van a pegarse a dónde? spike. Entonces esa cosa va a estar rodeada de anticuerpos y no puede interactuar y no puede entrar. Esa es la una inmunidad. La otra inmunidad es hacer células T. Se pone la vacuna y ya tienes memoria. Recuerden, tienes esas células que están ahí metabólicamente inactivas. ¿Qué pasa? Si se prende el antígeno, estas empiezan a botar citoquinas de manera autocrina y se empiezan a dividir. Maduran y empiezan a producir anticuerpos, que es lo que van a hacer. Pero ¿qué pasa si una célula ya el virus se metió? ¿Cómo el sistema inmune le detiene? CD8, claro, si ya está infectada, ¿qué va a hacer la célula? Le va a romper y le va a presentar en el complejo de histocompatibilidad. ¿Cuál? 1. El 2 está solo presente en las antigen presenting cells, que son macrófagos y células dendríticas, que son las profesionales de presentar antígenos. No todas expresan MHC2, solo eso. La MHC1 expresa todas las células excepto los eritrocitos, por eso es un gran lugar para parásitos, porque no puede destruir el parásito. Que no le conviene al sistema romper los eritrocitos, ¿no? Destruiría la célula que lleva oxígeno, cómo funciona. Entonces, la inmunidad te da los anticuerpos, pero también te da las células, los tóxicos, que pueden destruir. ¿Cuál es la ventaja de la vacuna? Que no tienes que adaptarte a la presencia del virus. Esto he mencionado, ¿qué pasó con el SARS-CoV-2? La gente que no tenía un sistema inmune muy competente no pudieron soportar los efectos de la carga viral inmunitaria. Si tenías un sistema resistente, te aguantabas la enfermedad y generabas la inmunidad que estamos hablando. ¿Cuál es la ventaja de la vacuna? Que no tienes que ir por esa fase. Ya te dieron la inmunidad, tú ya tienes memoria. Apenas te da, hay reacción. También el problema del SARS-CoV-2, se dieron cuenta que cuando el SARS-CoV-2 entraba a la célula, se prendían retrovirus endógenos humanos. O sea, por alguna cosa hacía que se prendan esos genes y había esa cascada inflamatoria. Y mucha gente murió de acuerdo. Aquí está la endocitosis que les mencioné. Virus y teratogénesis, que se les estaba mencionando, los virus que pueden tener el efecto de hacer que se vuelva cancerígena. Entonces, por ejemplo, miren este tipo de células normales y las malignas en cultivo. Están infectadas por virus, un oncovirus. Miren, las células transformadas por el oncovirus se hacen redondas y no se adhieren al contenedor, que es una característica de las células cancerígenas. ¿Cómo se llama esa posición? Epitelio mesénquima, está hecho epitelio, tiene caderinas, tight junctions. Que se hace cancerígena, el problema es que pierde eso, esa es la transición de epitelio. Mesénquima es la célula, está libre, ¿no? Recuerden que mencioné eso, la migración de las células de la cresta neural, ¿no? Vieron eso en biología, pero las células de la cresta neural van a dar origen a muchas cosas entre esos dos dientes, pero eso están aquí. Y recuerden que cómo migran las células, hecho capas, ¿no? Todos están agarrados entre ellos y interactuando con los dientes extracelulares. ¿Cómo se suelta? Entonces son epitelio mesénquimo. El cáncer lo que hace es utilizar esos mecanismos para sobrecomer, ¿no? ¿Qué otra cosa biológica usa el cáncer? Los antígenos están correctos. ¿Por qué el sistema no destruye el embrión? Porque produce un conjunto de antígenos que hace que el sistema no le destruya. Las células cancerígenas, ¿qué hacen? Verán que todas las células que tenemos tienen los genes para producir esos antígenos, simplemente que están hechos heterocromatín. Pero en el cáncer está tan regulado que las células cancerígenas le pueden expresar, y que hace que el sistema no le ataque. Hay una cosa que se llaman viroides, que son pequeñas moléculas de ARN, que es el agente patógeno infeccioso más pequeño que hay. No han visto en animales, han visto solo en plantas. Y tienen la planta de tomate sana hacia allá y la está infectada, evidentemente. Aquí tienes el genoma de un fago, creo. Todo esto es el genoma de dos fagos. Estos son los viroides. Por mucho tiempo no se dieron cuenta, evidentemente por el tamaño.
Evidentemente, hasta que empezaron a desarrollar métodos para detectar qué cosa, RNA, pues, porque es RNA eso. Entonces, hasta que desarrollaron los métodos de hacer Northern blot y poder encontrar esas cosas, empezaron a dar cuenta que había estas cosas. No codifican para proteínas, entonces, ¿cómo le hacen daño a la planta? Juegan un rol de un ARN de interferencia. Entonces, se producen en la célula, hace copias, y el ARN de interferencia que hacía pegaba a los mensajeros y no dejaba que el cromosoma le traduzca, entonces cambia la alteración y le daña a las plantas. Pero no codifica para proteínas. ¿Se dan cuenta la diferencia con un virus? El virus tiene genes que codifica para proteínas, que son como la RNA polimerasa dependiente de ARN. El viroide no. Bueno, hay alguna comparación entre el virus y el viroide y nos va a hablar del prión. Rápidamente vamos a hablar del prión, pero ustedes conocen el prión es un agente infeccioso que es proteico, no es de ácidos nucleicos, porque ¿qué agentes infecciosos hemos estado viendo? Hemos estado viendo bacterias, que son procariotes, pero aquí no les dan hongos y otras cosas, les dan otra bacteria. Ahora estamos viendo virus. ¿Virus qué es? Son genomas, parásitos intracelulares, que dañan a los hospederos. Pero también hay lo que ustedes conocen que se llama priones. Estos priones son moléculas que están mal plegadas. Y el hecho de que estén mal plegadas hace que se agrupen. Y esa es la típica neurodegeneración, por ejemplo, ese es el principio de la neurodegeneración en la sangre, que están agrupadas, pegadas las proteínas. ¿Sí? Eso sucede con los priones también. Entonces, los priones pueden emerger por mutaciones de estas proteínas normales. Entonces, hay una mutación en ese gen y produce una proteína que se dobla mal y contagia al resto. ¿Se acuerdan que vimos eso con una que se llamaba Scrappy? Esa que le inyectabas a los ratones y se moría y no se moría porque necesitaba una población de Scrappy. ¿Se acuerdan que hacían el knockout? Porque en el ratón les inyectaban el Scrappy y le ponían el prión y ¿qué pasaba? Nada, porque no tenía quien contagiar. Pero si al ratón le dejaban el Scrappy normal y le inyectaban el prión, ¿qué pasaba? Se contagiaba y se moría. También había la compatibilidad entre especies. ¿Se acuerdan que usaban la del hámster y la del ratón? ¿Sí? Bueno, hay varias maneras que esto pueda aparecer. Como les había dicho, pueden ser mutaciones, nuevas variantes. Del Prosper Jacob, que tiene que ver con estos fungiformes. Las fungiformes, como emergen. Pero ¿qué más? Estas cosas son zoonóticas también. Y está detrás de eso lo de que pasó en el año 97, que era lo de la vaca loca en Inglaterra, que habían estado dando comida. O sea, en la comida ponían restos de otros animales y había restos de cerebro en esos restos, que decían como una especie de carne molida para alimentar a las vacas. Y en esos restos de cerebro había priones. Entonces, los que comieron, entró el prión y bueno, causó ese comportamiento, evidentemente, porque hay un daño cerebro, de la vaca loca. Y eso también se ha visto en un montón de otros animales. Entonces, puede pasar al humano y eso es una enfermedad zoonótica. También han visto en el canibalismo, en esas tribus, creo que es Papúa Nueva Guinea, donde es lo que se llama el Puma. Entonces ahí las guerras tribales que hay, o sea, llega a nivel de las costumbres, es como te ganamos y que también te vamos a comer, y se comen los enemigos, literalmente. Entonces se comía virtualmente el cerebro, y lo mismo con las vacas locas, o sea, la cantificación se puede entrar al sistema. Pero también puede haber mutaciones espontáneas, pueden generar a producir este tipo de proteínas desplegadas. Vamos a hablar de las priones. Vamos a hablar del virus de la influenza. El virus de la influenza tiene ese nombre porque en la Edad Media, cuando te daba eso, la gente que tenía esas condiciones pensaban que tenía una influencia de los planetas, y de ahí quedó el nombre de influenza. ¿Sí? Tenían una idea en un principio de que era bacteriano. ¿A quién le echaron la culpa? Hemófilos influenza, por eso el nombre, ¿no? Vimos de esa bacteria, Hemófilos influenza, pensaban que era ese el causante, pero en realidad no. En realidad era este virus de RNA. Entonces, el virus de RNA tiene sentido negativo, y después de lo que hemos discutido hoy, que te digan, o que les digan a ustedes que tiene sentido negativo, debería en su cabeza hacer que derives un montón de información. Si tiene sentido negativo, entonces tiene que tener esta enzima, tiene que hacer este molde para hacer más copias. ¿Qué más tiene que hacer? Tiene que hacer el sentido positivo para comprobar el CAP. ¿Se dan cuenta? Si me dice el sentido negativo, ya con el conocimiento que tienen, ya podrían derivar toda esa información, ¿no? Cómo se replica, necesita CAP, cuál es la enzima, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ortomixoviride, les expliqué por qué, ¿no?
tiene el genoma, el pedazo recto, y luego se puede mezclar, de ahí el nombre. Y bueno, es altamente contagioso y puede pasarse entre animales, de lo humano animal, bueno, también es animal, pero hay la clasificación zoonótica. Y el problema de esto es que si cambia la hemaglutinina, por ejemplo, hay un virus que es altamente peligroso en cerdos, la hemaglutinina, por eso se llama HN, ya vamos a hablar de eso. HN son las dos proteínas que tiene la parte más externa, que es las más importantes. La una se llama hemaglutinina y la neuraminidasa. La hemaglutinina lo que hace es que si le pones en solución aglutina glifositos, sangre, sí, por eso hemaglutinina. Y la neuraminidasa, se vieron en alguna neuraminidasa, no me acuerdo en cuál. ¿Qué es lo va? De quitar el grupo. Cialícico, sí, correcto. Muchas de las células que están en los epitelios están recubiertas de este azúcar. Recuerden que hay glicoproteínas, hay lipoproteínas, entonces hay grasas o azúcares que tienen puestos el ácido cialícico como un azúcar. Entonces muchos virus lo que hacen es agarrarse del ácido cialícico, como ve sobre la neuraminidasa, recuerden que se pegaba y luego le cortaba, o le cortaba y le daba mejor acceso. En este caso ya vamos a ver es diferente. Toda la membrana tiene ácido cialícico, digamos que la partícula está lista, está agarrada del ácido cialícico, la hemaglutinina y la neuraminidasa que hace, le corta y le deja sin para que se cose. Ya vamos a ver esto. Pero hemaglutinina, neuraminidasa, HN, que ha movido del virus de influenza, H5N1, H1N1, ¿qué significa eso? El tipo de la hemaglutinina y el tipo de la neuraminidasa. Entonces, en las gripes porcinas, en las gripes aviares, tiende a mutar la hemaglutinina, o sea, en las poblaciones, ¿no? Muta la hemaglutinina y esa hemaglutinina se hace afín al humano, por eso se puede saltar. Entonces, el causa epidemas, el virus más familiar, mononegavirales. Bueno, desde segmentado, sentido negativo, nada que no sepan. Hay tres grandes grupos, influencia A, B y C, todos tienen hemaglutinina neuraminidasa. Las más problemáticas son A y B, esas son las que tienden a mutar más y los podemos usar las epidemias. Aquí tienen una foto. Ok. Si ven la parte más externa, aquí está la hemaglutinina, entonces la hemaglutinina va a ser la que se pegue a los receptores y pueda hacer que la entre del virus. ¿Sí? Pueden reconocer varias otras cosas, ahí está el envelope, ¿sí? Entonces esta es la mayoría de membrana, es la cápside, y si ven el genoma es lineal y está segmentado. Recuerden en el virus del VIH, todo eso es el genoma, todos los genes están ahí, el genoma está copiado 2 veces. Aquí no es que el genoma está copiado 8 veces, el genoma está cortado en 8 pedazos. ¿Entienden la diferencia? Entonces un genoma segmentado, aquí están todas las proteínas para hacer este virus, está en segmentos rectos que se pueden mezclar, de ahí el nombre, compromiso-híbrido. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes tienen ejemplo de una proteína estructural, que sería la hemaglutinina, que tiene una función también, la vamos a ver. Nucleocápside, ¿para qué sirve la nucleocápside? Para proteger el RNA. Entonces, RNA más proteínas, ¿cómo le dices? Proteínas. ¿Sí? Entonces, este RNA no existe desnudo, si se quiere. Ese RNA está rodeado de nucleocápside. Recuerden que la palabra núcleo aquí no está haciendo referencia al núcleo de la célula, sino a qué cosa? A los nucleótidos. Es la cápside que rodea a los nucleótidos. Esta es la cápside que rodea todo el genoma. Las proteínas que hacen de cápside para los nucleótidos del cielo de Noré. Nucleocápside. ¿Por qué explico eso? Porque hoy he visto en exámenes de nucleocápside y voy a hablar del núcleo de la célula. No creo que les pase ¿qué más? Aquí está la neuraminidasa. Se va a cortar el ácido cialícico. Aquí tenemos esta proteína de matriz, que es de la cápside, M1, y aquí tiene una parte importante que es el canal de iones, del M2. Ese canal de iones va a permitir que entren protones. Entonces imaginen, la hemaglutinina ya reconoció el receptor, se metió dentro de la célula, ¿sí? Pero esto, si se dan cuenta, que el virus está
metido en membrana, el rato que el virus reconoció, hizo endocitosis mediada por receptor, entonces el virus queda envuelto en membrana y la hemaglutinina está agarrada de esa membrana. ¿Sí? Lo que tiene que hacer es hacer que esta cosa se pegue a la membrana para que el genoma que está aquí adentro pueda salirse de dónde? Los brazos. Entonces, como ven, la hemaglutinina tiene que cambiar de forma, de estructura. ¿Para qué? Para acercar esto hacia la membrana. ¿Cómo hace eso? Hay un cambio físico que es el cambio de pH. ¿Cómo cambia el pH adentro? Los protones, correcto. Si ven otra vez, entiendo qué es el pH y entiendo que los protones van a aumentar el H3O, ya puedo decir qué pasa, ya hago relación con eso. Si mete protones, los protones van a aumentar el H3O y esto se va a hacer más ácido. Como se hace más ácido, ustedes recuerdan que el pH es otro ambiente, condición medioambiental que cambia la estructura proteica para la temperatura, hace que la hemaglutinina cambie de forma y que esto se pegue hacia la membrana y esto se pueda salir. ¿Sí? Por eso necesita este canal de iones. Entonces, si le inhibimos, ¿qué evitaríamos? Infectar y que se despegue. Más que la infección ya sucedió porque ya se metió a la célula. ¿Qué evitaría? Que Se salga y pueda. Porque la cosa es que si esto se sale del citoplasma, ¿qué va a pasar? Va a empezar se va a ir al núcleo y ¿qué va a empezar a hacer? A hacer copias. Ya vamos a ver. Si no se logra salir, no va a poder hacer eso. Si yo inhibo la bomba de protones, inhibo que el pH cambie y inhibo que salga. Entonces hay unas drogas que aquí targetean a canales. Si que no destruye la partícula viral, un antiviral que hace, inhibe el ciclo del virus. No con el antibiótico, recuerden que el antibiótico activamente cambiaba algo en la bacteria y le destruía o algo así. Ok, ¿qué más hay aquí? Esto quiere decir Nucleus Export Protein, es una proteína que le permite sacar el genoma. Porque si ustedes se acuerdan, para que el mRNA salga del genoma, tenía que estar rodeado de un montón de proteínas. El RNA sería el shock ribonucleoproteína por el nuclear. Moléculas de RNA grandes no pueden ser expulsadas fácilmente por el nuclear, solo hacia sufrir splicing, etc. Entonces a los virus se les hace súper difícil poder sacar su genoma. Pueden sacar el ARN para hacer sus proteínas, pero ya sacar su genoma grande es súper difícil. Entonces, ¿qué tienen a tener los virus? Proteínas que secuestran, unas proteínas que se llaman exportinas. ¿Se acuerdan de las exportinas y las exportinas? Que son las proteínas que están en el poro nuclear. Las exportinas ayudan evidentemente a sacar las proteínas. Entonces, esa proteína viral lo que hace es secuestrar exportinas y hacer que el genoma viral sea expulsado hacia dónde? Hacia el citoplasma. ¿Por qué? Porque en el citoplasma se va a armar la cápsula. Ahí está la neurominidasa, pero voy a hablar más de eso. Ahí está la hemaglutinina y la neurominidasa, la proteína M2 está dividida en la membrana. Eso. Tienen los diferentes genes que ya han oído, es esta proteína. Ok, proteína no estructural. Estas dos están codificadas en un mismo segmento. El hecho de que pueda, si se da cuenta, este mismo segmento tiene los dos genes. ¿Cómo hace el virus para sacar las proteínas de ese mismo segmento? La única manera que pueden hacer las proteínas de un mismo segmento de ADN. Splicing alternativo. Entonces, miren, esta es la que estaba discutiendo hace un momento. Estas son las unidades de la polimerasa. Y aquí tienes los que estaban hablando. Ese es todo el proteoma del virus. Ahí están los segmentos. Como ven, hay varios genes. Este de aquí. ¿Sí ven? Todo esto es la polimerasa. Los tres genes codifican para todas las enzimas que en conjunto van a hacer lo que le conocemos como la RNA polimerasa de transmisión de ARN. Está codificada en varios genes. ¿Sí ven? ¿Qué tiene que robarse? El CAP, porque si no le roba el CAP, no va a haber traducción. Esta es la parte que va a engordar. Y esta, bueno, la que está en duda, aquí
actividad proteasa, imatinina, exportación del RNA, que aparece un ratito, neuraminidasa. Se ven que este segmento tiene dos proteínas, codifica para dos proteínas, entonces tiene que haber una especie de splicing alternativo para hacer el uno, para hacer el otro. Por el splicing alternativo es una unión de diferentes exones. Y lo mismo aquí. Aquí, bueno, esta cosa no es una maquinaria de splice. Lo que hace es secuestrar, ¿qué complejo? El spliceosoma. Y esta proteína estructural 2 tiene una idea de qué hace y parece que es inhibidora del interferón. Secuestra esa señal del interferón, así que secuestra uno de esos efectores. Esa proteína B secuestra esa nucleasa, por ejemplo, y ya no deja que las células se variación, lo que les había dicho. Hemaglutininas y neuraminidasas. Hay 16 hemaglutininas y 9 variedades de neuraminidasas. Ahora, la combinación es el problema. Puedes tener la H1N1, pero también puede aparecer la H5N1. Hagan todas las combinaciones con 16 y 9. Entonces, por ejemplo, ahí está la H5N1, que era la de los aves, de la aviar, y la porcina, que es la H1N1. Influenza B y influenzas esas no causan tantos problemas, no es muy importante, ya vamos a ver, porque nunca ahí está la hemaglutinina. Ya saben que esto tiene que cambiar de conformación, porque cambia de pH. Ahí está la neuraminidasa. Entonces, la neuraminidasa, imaginen, el genoma ha sido expulsado, ¿ya? El virus hizo sus RNAs, sufrió splicing y esos RNAs salieron al citoplasma y fueron traducidos. Se hizo la cápside, se hicieron las otras enzimas y el genoma del virus salió del núcleo y se mete dentro de ¿dónde? De la cápside. ¿Se entiende? Se mete dentro de la cápside y una vez que ya está hecho cápside y está agarrado de la membrana, ya pasó por el sistema y todo, por el sistema no secretorio, verán que esto tiene envelope y están las hemaglutininas ahí. La hemaglutinina está agarrado ahí del ácido cialícico, el virus no puede salir. ¿Qué hace la neuraminidasa? Parte el ácido cialícico y le permite liberarse. Eso hace la neuraminidasa. Entonces, también podemos atacarla. Todas las cosas que terminan en vir son antivirales. Son antivirales. O Selmavir y el Zanamivir, agente aletea a la neuraminidasa. Son moléculas que tienen afinidad por esa enzima, entonces si secuestra la neuraminidasa, ¿qué no va a pasar? No va a poder salir. Tenía la droga que ataca al M2, que era la bomba de protones, ¿no? También lo inhibe. Ya tienen varios ejemplos, bueno, aquí ya tienen el nombre de antiviral. Entonces, miren, vuelven a ver la partícula viral. Este es el complejo de núcleo-proteína viral. Entonces, ¿qué sucede? Se une al receptor del ácido cialícico, la hemaglutinina entra, ustedes ya saben lo que sucede ahí, cambia el pH, etcétera, etcétera. Sale el genoma y esos segmentos pueden ser importados en el núcleo. ¿Qué pasa en el núcleo? En sentido negativo, entonces tiene que hacerlo en el sentido positivo. ¿Quién actúa ahí? La RNA polimerasa dependiente de ARN. Entonces, esto es un ejemplo particular de un virus de ARN que tiene que irse al núcleo. ¿Por qué? Porque tiene que sufrir splicing. El VIH también hace splicing, esto no tiene mucho problema porque les trata como un gen endógeno, ¿no? Entonces, miren, ¿qué hace primero? La polimerasa que ustedes ya aprendieron hizo un sentido positivo. ¿Qué sucede con el sentido positivo? Se muerde. Eso va a ser traducido, pero aquí afuera. No hay traducción en este. Entonces, ¿qué le pasa a este? Pre-mRNA. La maduración que splicing. Ajá. La zona de poli-A puede que la adición después de tener adiciones, a veces sí puede robar, ¿sí ven? Pero aquí hay otra cosa que sucede. Es el puntito rojo en el 5' el K. Recuerden que eso, el rato que sintetiza esa nueva ya se robó un K. ¿Sí? Pero verán que aquí hay un montón de mensajeros siempre ensamblados, ¿no? Pues se roba de otros. ¿Sí? Y empieza a hacer, ¿y por qué me dibuja uno más largo y uno más corto?
Por la variación. Por el splicing alternativo. El uno tiene más exones y el uno tiene menos exones. Ejemplo de proteínas producidas por splicing alternativo. Aquí, la M1 y la M2. Estaban en el mismo segmento, ¿se acuerdan que el mismo de ahí? Estaban en el mismo segmento. Sucede eso, ¿sí? Entonces, si ven, el virus hace un pool de RNAs que van a servir para proteínas. Entonces, dentro de estos mRNAs, ¿qué vamos a encontrar? El mRNA que codifica para la cápside, el mRNA que codifica para la RNA polimerasa dependiente de ARN. ¿Qué más estaba metida en la cosa esa? Esa que se llamaba Nuclear Export Protein. Eso también se va a sintetizar libre aquí. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué características debe tener el RNA de la hemaglutinina? ¿Dónde se sintetizaba? ¿Dónde se va a sintetizar la hemaglutinina? ¿Libre en el citoplasma? ¿No? ¿En dónde? En el retículo endoplasmático. Entonces, este mRNA lo primero que produce es un signal delta, que va a ser reconocido por el SRP y lleva todo el ribosoma ¿hacia dónde? Hacia ese sistema de membranas que se llama retículo endoplasmático. Como está lleno de ribosomas, le dices, ahí sale el nombre, ¿no? ¿Y qué es lo que están haciendo los ribosomas? Traduciendo. Entonces, la manera en cómo le secuestra eso es que el gen, el mRNA de la hemaglutinina tenga ese signal delta y para que pueda ser targeteado ¿a dónde? Al retículo endoplasmático. ¿Quién que estaba embebido en membrana también? La M1 y la M2. Entonces también tienen que ser secretados en ese cuadro. ¿Sí? Entonces, si ven un pool de RNAs para hacer proteínas y el otro pool de RNAs es para el genoma. Que recuerden que aquí, ¿qué tiene que haber aquí afuera? Tiene que haber las proteínas para hacer la partícula viral, pero ¿qué estaba dentro de la nave esta proteica? El genoma. No tiene sentido si no hay información genética ahí dentro. Pero el genoma tiene que salir de aquí. ¿Por qué es eso difícil? Porque si bien esto es super splicing, si ustedes se acuerdan de las clases de molecular, había proteínas que se unían al CAP que le permitían unirse a las proteínas y salir sin problema. ¿Sí? Entonces esto va a salir sin problema por el coronavirus. Esto no. Es súper grande. ¿Sí? Pero, ¿qué había? La nuclear export protein sale de aquí. Imagínense, este es el RNA de la nuclear export protein, sale, se traduce y luego ¿qué hace? Se vuelve a meter. ¿Y qué hace? Reconoce este genoma, secuestra una exportina y expulsa. Entonces, una vez que está fuera, ¿qué sucede? Si ven, la hemaglutinina está sintetizada en la membrana, esto se ensambla dentro de la cápside, se parquea ahí al lado y se sale. No saben cómo funciona eso. Pasa espontáneamente. Las cosas salen y se ensamblan solitas, se van a la membrana y se salen por ejemplo. ¿Cuál es? ¿Qué es la última enzima que me va a permitir que esto se libere? La neuraminidasa, correcto. Y por eso le podrías targetear con el ostalbivir. Ok, puede infectar el tracto respiratorio superior e inferior. Puede ser mortal. Bueno, tienen algunos síntomas, la transmisión, creo que hemos discutido suficiente transmisión cuando vimos enfermedades nosocomiales, las mismas cosas. Ok, el diagnóstico. ¿Cómo puedo diagnosticar la presencia de este virus? Primero sería serología, algún tipo de, evidentemente, de serología de sangre, entonces estamos buscando anticuerpos, sería una prueba indirecta, estamos buscando anticuerpos, pero también pueden buscar antígenos, que sigue siendo serología, ¿no? ¿Podría ser algún tipo de inmunofluorescencia? Sí, todas esas estarían detectando qué cosa. Cualquier método de inmunofluorescencia, de inmunohistoquímica, ¿qué cosa estoy reconociendo el virus? Antígeno proteico, ¿no? Porque la proteico reconoce proteínas. ¿Qué más? ¿Cuál? Tiene que ser reverso transcriptasa, ¿no? No podríamos hacer una PCR normal, porque la molécula que estamos buscando, ¿qué es? Es ARN. Entonces tiene que ser R. Tengo que extraer, sacar el ARN y a ese ARN hacerle ADN complementario, y a ese le hago PCR cuantitativo, que me va a dar una idea de si está o no está.
Claro que depende del estadio, ¿no? O sea, si no está activamente replicándose, bueno, el problema de la RT-PCR es que necesita un montón de RNA para detectar. Entonces también puede darte el falso negativo, ¿me entiendes? No había tanto RNA, entonces el método no le detectó. Eso es lo que le dicen en un método, la sensibilidad. Si la sensibilidad es súper alta y tiene el 90%, quiere decir que hay dos moléculas y tu método le detectó. Pero si la sensibilidad es menos del 80%, necesitas altas concentraciones de tu molécula, si no te sale falso negativo. Te sale que no hay, pero en realidad sí había. Entonces, para estos virus de DNA ahora están tratando de desarrollar métodos con el CRISPR-Cas. Entonces, hacen unas pocas copias y meten una sonda que reconoce eso y meten una fluorescente, una sonda fluorescente. Entonces, el guía, no sé si pueden entender, ¿no? El guía reconoce al virus y le activa la Cas. Y la Cas empieza a cortar las ondas fluorescentes y empiezas a ver luz. Pero es más sensible el RT-PCR y entienden el concepto de sensibilidad, ¿no? Bueno, pruebas rápidas evidentemente van a ser de aglutinación. Cultivo, ¿puedo hacer cultivo de esto? Sí, claro, pero necesito tener un laboratorio con cultivo celular. Tener un montón de células donde yo pueda extraer así la muestra y pueda infectar esas células, porque ¿cómo cultivas el virus? La facilidad de la bacteria es que yo le ponía nutrientes y es una célula que hace metabolismo. Entonces, si yo le doy nutrientes, esa cosa rompe el nutriente y que genera energía química en forma de ATP y puede hacer su metabolismo. Pero el virus no le puedo dar una raja, tengo que tener un cultivo de células para poder reproducirle ahí y luego romperle y extraerle. Entonces, eso es complicado, ya no tener cultivos celulares. Drogas, entonces, el ostalmivir, ya le vimos, y el ostalmivir inhibía la neuraminidasa. Entonces, como inhibe la neuraminidasa, no le permite salir. Otra cosa que puede estalmetear, como había hablado, el ostalmivir inhibe lo mismo, el inhibidor de M2, ribanctarina. El protón. Ajá, como inhibes lo de los protones, no cambia el pH, y si no cambia el pH, la hemaglutinina no cambia de forma y no puede salirse del endosoma y se queda atrapada ahí. Y si no se sale al citoplasma, no puede ir al núcleo y no puede hacer sus proteínas. La vacuna. Ok, las vacunas, ustedes saben, la ventaja de esta vacuna es que el antígeno es de tipo correcto, de tipo proteico, y ustedes saben que el MHC presenta proteínas. Entonces el problema, como en bacterias, que la parte más exterior es de un azúcar, ustedes saben que el problema ahí era que el MHC no presenta azúcares, entonces tienen que conjugarle con una proteína. Entonces aquí tienes la inactivada, una especie de toxoide, si se quiere. ¿Trivalente o cuadrivalente? ¿A qué se refiere cuando menciona trivalente o cuadrivalente? Que tiene tres virus en este caso. Sí, que puede reconocer a tres clases diferentes. Cuatro tipos de hemoglobininas diferentes. Los cuatro diferentes strains. La atenuada, que ven abajo. Esta no reconoce Dura un spikes. poco, Esta no reconoce spikes. Esta es son contra los spikes contra la hemaglutinina. Pueden usar la hemaglutinina o la neuraminidasa, que es la parte más externa. Como el pito, para hacer el ligado. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que dice ahí, duración de la inmunidad por un año. Los spikes mutan, entonces. Ok, la población de virus va a cambiar las hemaglutininas y las neuraminidasas. Entonces los anticuerpos dejan de ser anticuerpos, hay una palabra clave, neutralizantes. Un anticuerpo neutralizante evidentemente ya hace lo que tiene que hacer. Entonces, como cambian esos anticuerpos, dejan de ser neutralizantes, ya no reconocen la población. Ok, el interferón. Les hablé del interferón. Ok, aquí tiene un concepto interesante que va a aumentar la diversidad de la población viral. ¿Sí? El concepto que les interesa a ustedes se llama genic rate, pero esto viene de un concepto en la evolución, en biología, que se llama la demográfica. ¿Sí? Los procesos evolutivos se pueden dar por diferentes fuerzas. ¿Ya? La fuerza más conocida o la que más se entiende es la selección natural. Pues la frecuencia de los alelos
en una población depende de si es por selección natural, es porque ha obtenido una ventaja, ¿se dan cuenta? Tú te imaginarías si, no vean esto, vean solo esto. Si yo veo este gráfico, yo diría que hay una frecuencia, un radio de los valores rojo, azul, el nivel 2. Ahí el individuo, cada 10 hay 2. Si yo tomo solo como la única fuerza la selección natural, ¿qué podría concluir de eso? Que los individuos rojos tienen alguna ventaja adaptativa y por eso están en más frecuencia en la población. Debe haber una característica que les permite reproducirse más. ¿Sí? Es como encontrar bacterias rojas y azules, algunas tenían más genes de resistencia, lo mismo que hemos estado hablando. ¿Sí? Eso sería evolución por selección natural, pero hay otras fuerzas que pueden cambiar las frecuencias de la ley, eso es evolución. ¿Sí? Como ven, ahora está utilizado abiertamente sin mucho sentido. Evolución moderna está en el ADN. ¿Cómo va evolucionando el jugador? Ok, si ven la población, yo asumiría que las rojas están mejor adaptadas, pero en este caso la frecuencia no se debía a procesos de selección natural, sino a una cosa que dice la deriva génica. Hubo un evento randómico que cambió la población, la frecuencia de alelos. En este caso, eso. Pero en el caso de poblaciones reales, erupciones, meteoritos, pestes, se cambian, mueren un montón de cosas y quedan otras. Bueno, en el caso de pestes, esas cosas serían una especie de selección natural, pero si son desastres naturales, así como un volcán, que se mató a la mitad de la población, ¿y quién quedó más popular? El rojo. Pero quedó más popular por selección natural, era deriva génica. Entonces hay varias fuerzas que pueden cambiar la frecuencia de alelos, entonces hay varias fuerzas que pueden llevar a procesos evolutivos. Entonces, esa es la famosa deriva génica, ¿sí ven? Es el azar. Ahí el azar, cogieron, mataron y se murieron más azules, por eso en la población tenemos menos azules. Pero eso no quiere decir que están mejor adaptados, era algo azaroso, y eso le dices la deriva génica, que tiene drift. Ahora, ¿por qué nos interesa eso? Porque aquí sucede una cosa que se llama el antigenic drift. Entonces, el antigenic drift quiere decir que aparecen estas hemoglutininas, nuevas hemoglutininas y nuevas habilidades, pero no por presión selectiva, no es porque pusiste una vacuna y ellas se están adaptando, simplemente porque mutan, como mutan al azar. ¿Qué se genera? Nuevas variantes al azar, no por selección natural. Entonces le pusieron el nombre antigenic drift. ¿Y por qué antigenic drift? Porque lo que se está, ¿qué se produce? La hemaglutinina. Si la hemaglutinina es reconocida por un anticuerpo, a la hemaglutinina le podemos decir antígeno, antibody generator, ¿no? Llamamos así antígeno, entonces deriva génica, ¿sí? Antigenic drift. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes hemaglutinina y la pleuraminidasa que puedes hacer, o la población genera anticuerpos contra eso. Pero ¿qué pasa el rato que la RNA polimerasa dependiente de ARN, qué hacía? Cogía el lado negativo y le ponía el positivo y luego hacía de ese molde, hacía más copias de positivo. ¿Qué creen que no hace esa enzima? ¿Qué hacen las enzimas? La RNA polimerasa dependiente de ADN tiene una capacidad para corregir errores que se llamaba proofreading, digamos molecular. Ustedes se acuerdan, ponían los nucleótidos y se ponía un nucleótido incorrecto. La forma en que como queda hace que la enzima se regrese, saque el nucleótido incorrecto y ponga el correcto. Por eso las tasas de mutación en los eucariotas son bajas. Hay mutaciones que no son bajas porque tienen esta capacidad de corregir. ¿Creen que eso tiene eso? La RNA polimerasa dependiente de ARN no tiene proofreading. Como no tiene proofreading, ¿qué acumula? Mutaciones al azar. No mutaciones por selección natural, mutaciones porque la polimerasa se equivoca. Y como la polimerasa se equivoca, una mutación puede generar un cambio. La hemaglutinina es una proteína. La información para saber esta proteína ¿en dónde está? En el gen de la hemaglutinina, ¿sí? En los exones en particular. Entonces, si hay mutación en esos exones, ¿qué va a cambiar? El antígeno. Pero son mutaciones por presión selectiva, no, son mutaciones por errores. Entonces se llama deriva antigénica. ¿Y qué pasa con tus anticuerpos? No puede reaccionar. Por eso hace un rato cuando veíamos lo de la vacuna que decía, la inmunidad dura un año. Porque después de un año, en la siguiente temporada, la siguiente población de grupos de virus que tiene nuevas hemoglutininas por antigenic drift. Entonces no te dura mucho, te toca estar actualizando. Aquí, bueno, es matar gente de la influenza, pero eso es más problema en las otras latitudes, ¿no? Cuando tienes
estaciones más marcadas. En el invierno, el virus ese mata un montón. Aquí, bueno, a pesar que los noticieros digan el invierno, aquí no hay invierno, es porque es lluvioso o no es lluvioso. No puede haber invierno si estás en el centro del mundo. E insisten, ¿no? Bueno, ya que el periodista se equivoque, pero debe haber un editor, ¿no? Me siguen diciendo eso, pero no se inventó. ¿Cómo puede haber? O sea, la definición de estación es. ¿Sabe cualquier estación, no? Ok, bueno, aparte de esto, del Swift, hay una cosa que se llama el antigenic shift. Y esto emerge porque es ortomixolídeo. ¿Sí? Ortomixolídeo, como les había dicho, quiere decir, imaginen una célula que está infectada por dos tipos diferentes de virus. A esa célula infectó el H5N1 y el H1N1. Entonces, esa célula que está produciendo genomas de las dos cosas. El rato que se empaquetan los genomas, se dan cuenta que no es que se va a empaquetar solo el del H5N1, pueden mezclarse. ¿Sí me entienden? Entonces viene un nuevo nivel de cambio. El uno era el drift, con las mutaciones, y aquí ¿qué pasa? Se intercambia, ¿sí me entiendes? Recuerden que estaban en segmentos, y el segmento 7 era la neuraminidasa. Imagínate que ese segmento 7 del virus 1 se mezcla con la polimerasa del virus 2, o la hemaglutinina del virus 2. ¿Qué vas a tener? Un nuevo virus. Entonces, ¿eso a qué me va a llevar? A emergencia del ¿qué? De nuevos antígenos. Y si emergen nuevos antígenos, ¿qué ya no me sirve? Las vacunas ya no me sirven. Las drogas sí, porque estás targeteando la neuraminidasa, se cambia, pero la de la bomba no tanto. Esa le puede seguir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué siempre tienes que estar actualizando la vacuna de esta cosa? Antigenic drift, porque no puede hacer proofreading y el shift. Y pueden mezclar, pero ¿cómo no olvidarse del shift? Porque, ¿cómo se llaman estos virus? Ortomixovirio. Si ya te acuerdas que la influencia es ortomixovirio, ya creo que sería que no comprendes muchas cosas y de ahí no puedes derivar que se pueden mezclar. Ok. Entonces, esa fue la introducción a virus. Como ven, lo que vimos en los primeros slides, lo que tienen que aprender es extrapolar ideas. Entonces, ¿qué aprendimos? Todos, miren, los virus son, como vimos de las bacterias, las cosas que son específicas de las bacterias, pero lo importante es encontrar las generalidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué han aprendido de generalidades? Que si es un virus de ARN, ¿qué enzima va a tener? ¿En dónde va a replicarse? Ese tipo de cosas hay que encontrar. Como vieron en la introducción, hubo un montón de conceptos que les hicimos ejemplos particulares de influencia. Ok, entonces, yo tengo que revisar ahora sus ideas y en una semana vamos a ver el rotavirus, que es un virus doble de RNA. Crea este bioplasma, se llama, que es una especie de organela proteica en donde se esconde de las nucleares, se mete ahí. Y vamos a ver arthrovirus. Los arthrovirus son, quiere decir arthropod-borne virus, o sea, los virus que también los artrópodos, como el dengue, o sea, que usan vectores, correcto. El vector aquí es la mosca, ¿no? Ok, vamos a tener tres presentaciones. En ese, está interesante, ¿no? Interacción del coronavirus humano con la bacteria intestinal. Entonces, miren, aquí les doy un ejemplo de la importancia del diagnóstico, ¿no? Ustedes como médicos, y alguien me dice, el niño tiene diarrea, ¿no? Lo primero que habría que ver es, bueno, ¿qué pasó antes de que lleguen estos síntomas? Y tocaría hacer algún cultivo fecal, ¿no? Para ver si es que es bacteriano, antes de dar antibióticos, ¿no? Porque también puede ser rotavirus. Es decir, como saben, los antibióticos matarían todas las bacterias intestinales, no tiene ningún efecto. Está interesante. La vacuna contra el rotavirus, y aquí ven ese mensajero. Pero recuerden que para el COVID ya usaban vacunas de mRNA también. Ok, una cosa así, recuerden que nos quedan 3 clases. La clase siguiente es completamente nueva para ustedes, conceptos que no hemos visto, y tenemos 2 clases que ustedes ya conocen: hepatitis, que ya vimos en molecular, y VIH, que todavía vimos ya.
Y luego de eso sí ya tenemos la presentación del proyecto. Como ven, el 30 de julio en la sesión 18 no hay presentaciones. Entonces yo doy la clase de VIH y hago la última revisión. Como ustedes saben, esa es la última revisión de cómo está el documento. Tenemos la presentación y ya el examen en 5 semanas, un mes, un poco más. Listo. A ver, vamos a ir ahora al revés, del 6 al 1. Si no, siempre es del 1 al 6. Pero, del 6 al